En el corazón de Auschwitz, los bloques de ladrillo y concreto se alzaban como mudos testigos de una barbarie. Allí, en ese espacio donde la vida se extinguía en sus formas más atroces, cada bloque tenía su propio papel en la maquinaria de muerte, desde el engaño de las falsas promesas hasta la fría eficiencia de la exterminación. Bloques numerados, grises y lúgubres, se convirtieron en la última morada para incontables almas que fueron despojadas de su humanidad antes de ser llevadas al abismo. El bloque 4, por ejemplo, era un edificio sencillo de ladrillo y concreto, diseñado para parecerse a cualquier otra instalación del campo. Sin embargo, detrás de su fachada común se escondía una de las primeras cámaras de gas del complejo, un espacio sin ventanas en el sótano, destinado a la eliminación metódica de aquellos que los nazis consideraban inferiores. Las víctimas, en su mayoría judíos, eran conducidas a este lugar bajo el pretexto de tomar una ducha. Una vez adentro, las falsas duchas en el techo liberaban Ciclón B. En cuestión de minutos, la vida de quienes se encontraban allí terminaba por asfixia. La arquitectura del bloque estaba diseñada con engaño. No era simplemente una cámara de gas. Era una trampa cuidadosamente orquestada para mantener a las víctimas en un estado de calma, llevándolas a la muerte sin resistencia. El gas se liberaba, y en ese momento la verdad de su situación se hacía evidente, pero ya era demasiado tarde. Los cuerpos inertes eran trasladados rápidamente al crematorio adyacente para ser incinerados, borrando cualquier rastro de su existencia. No se permitía ni siquiera el descanso eterno. Las cenizas se dispersaban como si jamás hubieran existido. El bloque 7, por otro lado, presentaba una forma de horror más insidiosa. Se le conocía como el edificio de los enfermos o infirmary, pero esa denominación era una burla cruel. En realidad, este bloque no era más que un punto de reunión para aquellos que ya no podían trabajar y estaban destinados a morir. Los presos que eran enviados allí lo sabían. No había ninguna ilusión de que recibirían tratamiento médico. Era una espera lenta, una premonición de muerte que se alargaba en el tiempo. El encargado de la administración, Rudolf Verba, un prisionero judío, describió la rutina macabra. 2 veces por semana, un médico del campo seleccionaba a los prisioneros inútiles, aquellos demasiado débiles o enfermos para trabajar. Eran cargados en camiones y transportados al bosque de abedules cercano, donde los aguardaba un gran barracón convertido en cámara de gas. Los que sobrevivían al bloque 7 lo hacían con la certeza de que su turno llegaría tarde o temprano. Otro fue el bloque 21. Pretendía ser un lugar de curación, pero era una ilusión grotesca. Se trataba del quirófano del campo, donde los médicos prisioneros intentaban, bajo condiciones inhumanas, salvar vidas. Pero la realidad era mucho más oscura. Los suministros médicos eran escasos, las condiciones insalubres y el miedo a la selección para el exterminio pendía sobre todos los que ingresaban. Se realizaron más de 11.000 cirugías en ese lugar, pero la mayoría no tuvieron un final feliz. Las operaciones eran supervisadas por médicos de las SS, cuya presencia aseguraba que la eficiencia fuera prioritaria sobre el bienestar de los pacientes. En lugar de ser un lugar de esperanza, este bloque se convirtió en un espacio donde los prisioneros eran tratados como meros objetos en un sistema que buscaba su destrucción. La desesperanza y el terror psicológico marcaban a todos los que cruzaban sus puertas, sabiendo que en cualquier momento podrían ser seleccionados para la muerte. En contraste, Bloque 24 tenía un propósito completamente diferente. Este bloque era un almacén, un lugar donde se guardaban las pertenencias confiscadas a los prisioneros al llegar al campo. Ropa, zapatos, fotos y objetos personales eran apilados en desorden, sin ningún respeto por su origen. Este acto de despojo no era simplemente un robo, era una parte crucial del proceso de deshumanización. Al arrebatarles sus posesiones, los nazis les quitaban también su identidad, convirtiéndolos en números, en seres sin pasado ni futuro. Los objetos almacenados allí eran clasificados y enviados a Alemania para ser reutilizados, pero lo que quedaba allí, lo que no era útil, se acumulaba en montañas de recuerdos olvidados, una prueba silenciosa del aniquilamiento de miles de vidas. Los SS que administraban este almacén se aseguraban de que todo fuera usado para el beneficio del Reich, sin importar el origen o la historia detrás de cada pieza.
Finalmente, el bloque 25, conocido como el bloque de la muerte, era donde las mujeres prisioneras esperaban antes de ser ejecutadas en las cámaras de gas. Este bloque era el último paso antes de la muerte. Las mujeres seleccionadas para morir eran llevadas allí y dejadas durante días, a veces semanas, sin comida ni agua, solo para que su inevitable final llegara. Este bloque no ofrecía ninguna salida, ninguna esperanza. Las paredes del edificio habían sido testigos de los últimos momentos de decenas de miles de mujeres. Sus gritos de desesperación, su llanto por los hijos perdidos, resonaban en el aire, cargando el lugar de una tristeza insondable. En comparación con los otros bloques, el 25 era un símbolo de la más pura desesperanza. Si el bloque 4 engañaba a sus víctimas con la promesa de una ducha, este ni siquiera ofrecía ese falso consuelo. Pero ninguno de estos bloques fueron los más famosos del campo de concentración. Los más famosos fueron el bloque 10 y el bloque 11. Médicos del infierno. Los experimentos inhumanos del bloque 10. En un rincón sombrío de Auschwitz, existía un lugar donde la luz del sol nunca alcanzaba a penetrar. Este lugar era el bloque 10, un edificio de ladrillos que se levantaba con una apariencia inofensiva, pero cuyo interior albergaba algunos de los más abominables crímenes contra la humanidad. Los nombres de los verdugos que operaban en el bloque 10 resuenan en los anales de la historia como sinónimos de crueldad y desprecio por la vida. Karl Klauberg, un ginecólogo cuya obsesión con la esterilización lo llevó a inyectar sustancias cáusticas en los cuerpos de mujeres judías. Estas últimas, quienes habían sido arrancadas de sus hogares y sus vidas, fueron convertidas en sujetos de experimentación bajo el pretexto de la ciencia. Klauberg no se detenía a considerar el dolor que sus procedimientos infligían. Su objetivo era la obstrucción de las trompas de Falopio, sin importar que esto significara una muerte lenta y dolorosa para muchas de ellas. Pero el bloque 10 no se limitaba a una sola forma de tortura. Horst Schumann llevó a cabo experimentos de esterilización utilizando rayos X. Estos rayos, invisibles a simple vista, quemaban la carne desde dentro, dejando cicatrices que ni siquiera la muerte podría borrar. Schumann no tenía reparos en remover quirúrgicamente los órganos afectados, como si las mujeres y hombres a los que sometía fueran poco más que animales de laboratorio. La mutilación se convertía en una rutina diaria, una parte más del funcionamiento de ese terrible lugar. Edward Wirtz, por su parte, se entregó dentro de las paredes del bloque 10 a la amputación de los cuellos uterinos de mujeres, fotografiando sus cuerpos como si fueran meros objetos para su estudio. El sonido de las tijeras cortando carne se mezclaba con los gritos ahogados de aquellas que sabían que sus vidas estaban a punto de terminar. Y mientras las mujeres eran cortadas y envenenadas, Bruno Weber se dedicaba a otra clase de atrocidad. Para él, la sangre se convirtió en un campo de juegos macabros. Inyectaba diferentes tipos de sangre en los cuerpos debilitados de los prisioneros, como si la compatibilidad sanguínea fuera un juego sin consecuencias. Sus experimentos, que involucraban también barbitúricos y derivados de la morfina, no eran más que una muestra del desprecio absoluto por la vida humana. August Hirt no se queda atrás. Organizó la colección de 86 cráneos de prisioneros para probar teorías raciales aberrantes. La idea de recolectar cráneos no era una simple locura, sino un intento de justificar el genocidio con pseudociencia. Para Hirt, la muerte de estas personas no era suficiente. Necesitaba que sus cuerpos, o lo que quedaba de ellos, fueran parte de su repulsiva investigación. También sometió a los prisioneros a pruebas con gas mostaza. Sin embargo, el premio a la infamia se lo lleva el doctor Josef Mengele, el ángel de la muerte del régimen nazi. Sus víctimas, en su mayoría jóvenes sanos en la flor de sus vidas, se convirtieron en meras piezas de un macabro juego de experimentación. A menudo, Mengele los sometía a rayos X con la intención de esterilizarlos. No le importaba que sus cuerpos, antes sanos, se marchitaran bajo las quemaduras de radiación que se convertían en llagas supurantes. Pero el horror no terminaba ahí. Mengele, con su mórbida curiosidad, se complacía en comparar el sufrimiento de los gemelos. Uno era sometido a pruebas tan dolorosas que el otro podía sentir el eco del sufrimiento en su propia carne, como si compartieran un mismo destino.
Ni siquiera los bebés y los niños escapaban de sus garras. Para él no eran más que muñecos anatómicos que podían ser abiertos, diseccionados y estudiados sin anestesia, dejando tras de sí un rastro de pequeñas vidas destrozadas. Entre sus estudios más aberrantes se encontraba su insaciable curiosidad por los enanos. Mengele veía en ellos un laboratorio viviente, un rompecabezas genético que, según él, debía resolverse. Sin embargo, sus experimentos no eran más que una excusa para infligir sufrimiento, dejando a sus víctimas con cuerpos mutilados y mentes fracturadas, atrapadas en el laberinto de dolor que él mismo había creado. Dentro del bloque 10 no había escape. Las ventanas, selladas con tablones de madera, no permitían que la luz del exterior entrara ni que los gritos de dentro salieran. El aire viciado se llenaba con el olor de los antisépticos y la muerte, mientras las paredes resonaban con los ecos de un sufrimiento indescriptible. Fuera del bloque, los disparos y los gritos del cercano muro de la muerte se escuchaban en la distancia, pero parecían provenientes de otro mundo. En el interior, el tiempo se detenía y el sufrimiento se convertía en la única realidad tangible. En mayo de 1944, Kloberg trasladó su estación experimental a lo que se conocía como la extensión del campo. No fue una mejora para las mujeres prisioneras, solo un cambio de escenario para continuar con las mismas atrocidades. Muchas de ellas murieron a causa de los experimentos. Otras fueron asesinadas después de que los médicos terminaran con ellas. Sus cuerpos tratados como meros desechos que debían ser eliminados para hacer espacio a las siguientes víctimas. Sin embargo, en medio de todo esto, hubo quienes sobrevivieron. Sobrevivieron al dolor, al terror, a la desesperación. Una de ellas fue Leni Adelar, cuyo testimonio nos recuerda que, a pesar de todo, la vida puede florecer en los lugares más inhóspitos. Contra todo pronóstico, algunas de estas mujeres, que habían sido tratadas como menos que humanas, lograron tener hijos. Pero el hecho de que algunas sobrevivieran no puede borrar el sufrimiento indescriptible que se vivió en ese lugar. El bloque 10 de Auschwitz es una herida abierta en la historia. Los médicos que deberían haber salvado vidas se convirtieron en instrumentos de muerte y dolor, y las mujeres que fueron traídas a ese lugar sufrieron no solo la pérdida de su libertad, sino también la de su dignidad y su cuerpo. Sufrimiento silencioso. Los secretos oscuros del bloque 11. El bloque 11 se erige como un monumento al sufrimiento. La fachada, apenas distinguible del resto de los edificios, oculta los horrores que se gestaban en su interior. Aquí, en este bloque, la muerte no era un evento fortuito, sino una constante que impregnaba cada rincón. Los prisioneros que cruzaban sus puertas sabían que si no perecían, lo harían en el alma, porque no era solo un lugar de encierro, era un lugar de aniquilación moral. Desde el primer día, los prisioneros sentían el peso del silencio opresivo. Los guardias de la SS, imperturbables, se movían como sombras, preparando las celdas para los recién llegados. El sótano, oscuro y húmedo, albergaba las celdas de castigo, esas trampas donde la desesperación se filtraba por las paredes, donde el tiempo se detenía y el cuerpo comenzaba a deteriorarse mucho antes de que la mente se diera cuenta de su condena. Las celdas de pie eran pequeñas, de apenas 1 metro cuadrado, un espacio mínimo en el que 4 cuerpos eran obligados a permanecer erguidos, sin descanso, sin alivio. El aire se volvía pesado y el calor del cuerpo humano, lejos de proporcionar consuelo, se convertía en una maldición. En esas celdas, la respiración era un esfuerzo, el oxígeno un bien escaso. Por si fuera poco, el sueño era un lujo al que solo se llegaba cuando la conciencia cedía ante el exceso de agotamiento. Incluso entonces, el reposo era breve. El cuerpo se debilitaba y la mente se ahogaba en pensamientos de desesperación. Los que sobrevivían a este martirio eran conducidos tarde o temprano al muro de la muerte. Este muro, ubicado justo al lado del bloque, era testigo de innumerables ejecuciones. Los prisioneros, alineados frente a él, sabían que sus vidas estaban a punto de ser arrebatadas por la mera existencia bajo un régimen que los consideraba inferiores, indignos de respirar el mismo aire que sus verdugos. Dentro del bloque, la tortura era el pan de cada día. La infame hamaca de Boger, un ingenioso dispositivo de tortura inventado por el oficial Wilhelm Boger, se convirtió en el terror de quienes osaban desafiar, aunque fuera con un suspiro,
la autoridad de sus captores. Colocados boca abajo, colgando por sus tobillos, los prisioneros eran golpeados con saña. Los gritos que salían de sus gargantas, un sonido gutural, inhumano, que solo podía salir de una criatura en los límites del sufrimiento, llenaban los pasillos oscuros. A veces, estos gritos eran la única señal de vida en un lugar donde la muerte siempre estaba presente, acechante, esperando su turno. El bloque 11 fue también testigo de los primeros experimentos con el Zyklon B. En septiembre de 1941, los prisioneros de guerra soviéticos fueron conducidos al sótano del bloque y expuestos al gas. El silencio se apoderó de la habitación cuando las puertas se cerraron, un silencio que solo se rompió cuando los cuerpos comenzaron a caer al suelo, uno tras otro, en un macabro desplome de vida. Este experimento marcó el inicio de una era aún más oscura, donde la muerte ya no sería individual, sino colectiva, una muerte en serie que caracterizaría los años posteriores. Los prisioneros, reducidos a números, veían cómo sus compañeros caían uno a uno. Las inscripciones que dejaron en las paredes de sus celdas, palabras grabadas con desesperación, eran su último intento de aferrarse a la humanidad que les estaban arrebatando. Algunos dejaban mensajes de amor, otros de odio, pero todos compartían un sentimiento común, la certeza de que no saldrían vivos de ese lugar. Cada pared, cada ladrillo, estaba impregnado del dolor de aquellos que sufrieron y perecieron allí. Las ventanas del bloque, cubiertas por chapas de metal, bloqueaban cualquier rayo de sol, como si la luz misma se rehusara a entrar en un lugar tan corrompido. Los prisioneros eran llevados allí para ser quebrantados, para ser despojados de su dignidad, de su voluntad, de su humanidad. Los pocos que sobrevivían a las celdas de castigo lo hacían con el cuerpo destrozado y el espíritu roto, sombras de lo que alguna vez fueron. Aquellos que eran seleccionados para los experimentos de gas no tenían idea de lo que les esperaba. Eran conducidos al sótano con la promesa de un baño o desinfección. Pero en lugar de agua, lo que los aguardaba era una agonía invisible, un gas que penetraba en sus pulmones y apagaba sus vidas de la manera más cruel y despiadada. Los guardias observaban a través de las mirillas, indiferentes al sufrimiento que habían causado, como si los cuerpos retorcidos y los rostros desencajados fueran simples objetos de estudio, no seres humanos. El muro de la muerte, donde miles de prisioneros fueron ejecutados, sigue en pie como un testigo silencioso. Sus piedras, frías y ásperas, han absorbido el eco de los disparos, los gritos de terror y las súplicas de misericordia. El viaje sin retorno, las vías férreas hacia el Holocausto. En una mañana gris y silenciosa de principios de 1942, los rieles de hierro que atravesaban la pequeña ciudad polaca de Oświęcim empezaron a vibrar con una frecuencia inusual. Los habitantes locales, acostumbrados al sonido monótono de los trenes de carga, notaron algo diferente en el aire. El humo negro que se alzaba en el horizonte parecía más denso, más opresivo, como si trajera consigo un presagio de la oscuridad que estaba por venir. Oświęcim, con su entramado de vías férreas conectando ciudades como Praga, Viena, Berlín y Varsovia, se convirtió rápidamente en el corazón palpitante de una maquinaria de muerte meticulosamente planificada. Los nazis, siempre eficientes en su crueldad, vieron en este nudo ferroviario la oportunidad perfecta para llevar a cabo su llamado solución final con una precisión aterradora. Los primeros convoyes llegaron llenos de esperanza mezclada con temor. Hombres, mujeres y niños, apretujados en vagones de carga diseñados para transportar mercancías, no personas. Sin ventanas, sin ventilación, sin agua ni comida, estos vagones se convirtieron en tumbas móviles para muchos. El hedor de la desesperación y la muerte impregnaba el aire dentro de esos compartimentos, mientras el traqueteo constante de las ruedas sobre los rieles marcaba el compás de un viaje sin retorno. Los guardias de la Deutsche Reichsbahn, con miradas vacías y corazones endurecidos, supervisaban estos transportes con una indiferencia escalofriante. Para ellos, aquellos seres humanos no eran más que cifras en un informe, piezas intercambiables en un juego macabro de poder y destrucción. Las vías que una vez habían servido para conectar pueblos y culturas, ahora servían para aislar, deshumanizar y exterminar. Al llegar a la llamada Judenrampe, la realidad golpeaba con una fuerza indescriptible.
Las puertas de los vagones se abrían de golpe y una ola de cuerpos agotados y confundidos era empujada hacia la fría realidad de Auschwitz. El suelo de grava, las torres de vigilancia y el omnipresente olor a carne quemada componían un cuadro dantesco que ninguna imaginación podría haber concebido. El proceso de selección comenzaba inmediatamente. Oficiales del SS, con uniformes impecables y miradas de acero, señalaban con un simple movimiento de mano quién viviría unas pocas semanas más y quién sería enviado directamente a las cámaras de gas. Familias eran separadas en cuestión de segundos, con gritos ahogados y lágrimas silenciosas que caían sobre el polvo. Aquellos que eran considerados aptos para trabajar eran conducidos a los barracones, donde la supervivencia era una batalla diaria contra el hambre, el frío y la brutalidad constante. Pero para la mayoría, el camino desde la rampa hasta las cámaras de gas era corto y definitivo. Bajo la falsa promesa de duchas desinfectantes, cientos de miles encontraron su fin en habitaciones herméticamente cerradas, donde el Zyklon B extinguía vidas en cuestión de minutos. Mientras tanto, los trenes seguían llegando, uno tras otro, como una procesión interminable de horror. Desde todos los rincones de la Europa ocupada, los convoyes traían nuevas víctimas a este epicentro de la barbarie humana. Húngaros, polacos, franceses, holandeses. La lista era interminable y la eficiencia con la que se ejecutaba el exterminio era casi surrealista. Los maquinistas y el personal ferroviario, engranajes esenciales en esta máquina de muerte, cumplían sus funciones con una frialdad administrativa. Alegaban ignorancia o simplemente obedecían órdenes, pero cada silbido de tren, cada freno chirriante, contribuía al sinfonía del genocidio. Las vías, silenciosas y mudas, soportaban el peso no solo de los trenes, sino también de las esperanzas y sueños aplastados de millones. En mayo de 1944, los nazis, siempre buscando perfeccionar su eficiencia mortífera, construyeron una nueva línea férrea que llevaba directamente al interior de Auschwitz II-Birkenau. Esta innovación logística permitía que los trenes llegaran hasta las puertas mismas de las cámaras de gas, reduciendo el tiempo y esfuerzo necesarios para conducir a las víctimas a su destino final. Durante este periodo, la velocidad y volumen de exterminio alcanzaron niveles sin precedentes, con miles de judíos húngaros siendo asesinados diariamente en una coreografía de muerte perfectamente sincronizada. Los pocos que lograban sobrevivir a este infierno lo hacían a costa de su humanidad. Trabajando hasta el agotamiento, alimentados con raciones miserables y sometidos a experimentos médicos inhumanos, cada día era una lucha por mantener una chispa de esperanza. El humo de los crematorios se alzaba constantemente hacia el cielo, como una señal de que la maldad no conoce límites ni descanso. Con el avance de las fuerzas aliadas y la inminente derrota alemana, los nazis intentaron borrar las huellas de sus crímenes. Los crematorios fueron demolidos, los documentos quemados y los prisioneros forzados a marchas de la muerte hacia el interior de Alemania. Pero las vías férreas, testigos mudos de tanta atrocidad, permanecieron como cicatrices en el paisaje, recordatorios indelebles de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Tras la liberación del campo, el silencio volvió a reinar en Oswiecim. Los trenes dejaron de traer carga humana y las vías quedaron oxidadas y abandonadas como esqueletos de una era que jamás debe ser borrada de la memoria colectiva. El lugar que una vez fue sinónimo de muerte y desesperación se convirtió en un museo y memorial, un esfuerzo por honrar a las víctimas y educar a futuras generaciones sobre los horrores que allí ocurrieron. Hoy, los rieles permanecen quietos, cubiertos por la hierba y el musgo, pero su historia resuena con fuerza. Cada tablón de madera, cada clavo oxidado cuenta una historia de dolor, pérdida y resistencia. Los visitantes caminan a lo largo de estas vías con respeto y solemnidad, tratando de comprender lo incomprensible, de encontrar sentido en lo insensato. Las antiguas vías de Oswiecim ya no transportan trenes cargados de muerte, pero siguen siendo un camino hacia la reflexión y el recuerdo. La rebelión del coraje. Cómo una partera enfrentó la muerte en Auschwitz. Stanisława Leszczyńska nació en 1896 en la ciudad polaca de Łódź, en un mundo que aún no había conocido la devastación que traería la primera mitad del siglo XX. Su vida parecía destinada a la normalidad, una existencia sencilla al lado de su esposo Bronisław,
a quien se unió en matrimonio en 1916 y con quien tendría 4 hijos. Decidida a ayudar a traer nuevas vidas al mundo, Stanisława se formó como partera, obteniendo su título en 1922 e instalándose en su campo profesional con dedicación y ternura en su ciudad natal. La tranquilidad de esos primeros años se vería destrozada por el avance inexorable del nazismo. Con la ocupación alemana en Polonia, Stanisława y su familia decidieron no quedarse de brazos cruzados ante el horror que se cernía sobre sus vecinos judíos. En silencio, pero con determinación, se involucraron en la resistencia, ayudando a los confinados en el gueto de Łódź con alimentos y documentos falsificados. El riesgo era inmenso, pero el deber humanitario superaba cualquier miedo. El 18 de febrero de 1943, la Gestapo irrumpió en la vida de Stanisława, arrebatándole la libertad por sus actos de compasión. Junto a su hija Silvia, fue capturada y llevada a Auschwitz. Su esposo y su hijo mayor lograron escapar, pero sus 2 hijos menores fueron enviados a un campo de trabajo. El destino de Stanisława estaba ahora atado al infierno de Auschwitz, un lugar donde la vida humana no valía más que el capricho de los guardias nazis. Llegaron al campo el 17 de abril de 1943 y fueron marcadas con los números 41.335 y 41.336, respectivamente. En Auschwitz, Stanisława fue asignada a la enfermería de mujeres, un lugar de sufrimiento donde las leyes de la naturaleza y la medicina eran constantemente subvertidas por la crueldad de los hombres. En medio de la muerte y la desesperación, Stanisława se convirtió en una luz tenue pero persistente. Como partera, su labor era asegurar que los bebés nacieran, aunque la misma idea de dar vida en un lugar como Auschwitz resultaba absurda. El doctor Joseph Mengele, con su frialdad clínica y su obsesión por la pureza racial, dirigía este rincón del campo. Bajo su mirada, los niños recién nacidos eran más objetos de estudio que seres humanos. Los bebés que no cumplían con los estándares raciales eran eliminados sin miramientos. Aquellos que tenían el infortunio de nacer con rasgos arianos eran arrebatados de sus madres para ser germanizados. En total, Stanisława ayudó a traer al mundo a más de 3.000 bebés en condiciones que desafiaban cualquier concepto de humanidad. Aunque todas estas criaturas nacieron vivas, el destino que les esperaba era sombrío. Aproximadamente 2.500 perecieron a causa de la desnutrición y las terribles condiciones del campo. 600 niños con cabellos rubios y ojos azules fueron arrancados de sus madres y enviados a Alemania, donde serían criados como alemanes. Solo 30 lograron sobrevivir al horror de Auschwitz con sus madres. En las noches oscuras de Auschwitz, la pequeña enfermería se convertía en un santuario improvisado, donde las madres, aunque solo por un instante, podían aferrarse a la esperanza de un futuro diferente. Stanisława no solo entregaba bebés, entregaba también la chispa de la humanidad en un mundo que intentaba apagarla. A pesar de las amenazas constantes, Stanisława se negó a participar en los actos inhumanos que se le ordenaban. Cuando Mengele le sugirió que ahogara a los recién nacidos no deseados, ella se negó con firmeza. No, ni ahora ni nunca. Un partero no está aquí para matar. Estas palabras, simples y llenas de dignidad, resonaban como un eco de lo que debería haber sido un juramento sagrado, aunque en Auschwitz parecían un acto de locura. Curiosamente, Mengele no asesinó a Leszczyńska por su atrevimiento. Se limitó a solicitarle informes periódicos sobre los casos de fiebre puerperal y fallecimiento en el parto. El tiempo en Auschwitz transcurría de manera lenta y agonizante, una eternidad encapsulada en días que parecían no terminar nunca. La rutina de Stanisława no cambiaba, noches interminables de partos, días llenos de incertidumbre y miedo. Pero a pesar del abismo de desesperanza que la rodeaba, nunca dejó de cumplir con su deber. Era consciente de que cualquier error, cualquier signo de debilidad, podría significar la muerte, no solo para ella, sino para aquellos a quienes había jurado proteger. Con la llegada de la liberación, el 26 de enero de 1945, Auschwitz, ese símbolo del mal absoluto, se convirtió en un esqueleto vacío, un monumento a las atrocidades cometidas en nombre de una ideología retorcida. Stanisława, debilitada pero indomable, regresó a Łódź, llevando consigo no solo los recuerdos de los horrores que había presenciado,
sino también la certeza de que había cumplido con su deber. Después de la guerra, la vida para Stanisława nunca volvió a ser la misma. Reanudó su trabajo como partera, pero el trauma y la sombra de Auschwitz siempre estuvieron presentes. No obstante, su dedicación para salvar vidas inocentes en Auschwitz no pasó desapercibida. En el lúgubre invierno de 1970, una multitud silenciosa se reunió en Varsovia para recordar el horror que había sido aquel campo de concentración. Entre los presentes, Stanisława Leszczyńska, la mujer que había desafiado al mismísimo demonio al traer vida en medio de la muerte, se reencontraba con aquellos a quienes había ayudado a nacer en el infierno. Sus ojos, que habían visto lo inimaginable, reflejaban una mezcla de dolor y una fuerza inexplicable. No era solo una ceremonia, era un encuentro con la memoria, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida se aferra a la esperanza con uñas y dientes. En su honor, la avenida que lleva a la entrada del antiguo campo de concentración ahora lleva su nombre. Varios hospitales fueron rebautizados como ella, y son templos donde la vida es celebrada, irónicamente conectados a una historia de horror, como si el pasado intentara redimirse, aunque sin éxito. La Iglesia Católica, en su eterna búsqueda de redención, la ha proclamado Sierva de Dios, un título que parece poco para una mujer que se enfrentó al mal absoluto. Y su tumba, un lugar de peregrinación, recibe a aquellos que buscan un rastro de fe en medio de la desesperación. El PUF de Auschwitz, la esclavitud sexual en el corazón del Holocausto. En 1943, en el corazón de Auschwitz, se levantó un lugar que, en cualquier otra circunstancia, habría sido simplemente grotesco. Aquí, sin embargo, era mucho más que eso. Era una declaración de la perversidad absoluta, una muestra macabra de la deshumanización sistemática que los nazis habían elevado a un arte sádico. Este lugar, disfrazado bajo el nombre inofensivo de PUF, no era más que un burdel creado en el bloque 24 del campo principal, una herramienta más en la caja de horrores del régimen de Hitler. El PUF no era para todos. Este privilegio estaba reservado solo para aquellos que los nazis consideraban dignos, los que cumplían con las exigencias laborales impuestas por sus carceleros. Los judíos y los prisioneros de guerra soviéticos, considerados inferiores en la retorcida jerarquía racial nazi, eran excluidos de este lugar, un claro recordatorio de la ideología racial que permeaba cada aspecto de la vida y la muerte en los campos de concentración. Los beneficiarios del PUF eran, en su mayoría, esos prisioneros que, para sobrevivir, se habían convertido en los instrumentos de la voluntad nazi, manteniendo el orden y la disciplina entre los demás internos. Las mujeres que trabajaban en el PUF no llegaron allí por elección. Eran víctimas de una forma brutal de esclavitud sexual, arrastradas desde otros campos por su pasado, muchas veces debido a la prostitución, otras veces simplemente porque los nazis las consideraban indeseables en la sociedad. No eran más que piezas en un juego macabro, seleccionadas para satisfacer los deseos de los prisioneros favorecidos. El PUF era un lugar donde el cuerpo de una mujer se convertía en una moneda de cambio en la economía enferma de Auschwitz. En ese espacio depravado, cada día de trabajo era una tortura. De lunes a viernes, cada una de esas mujeres debía servir a 4 o 5 hombres, cada uno con una ventana de 20 minutos para consumar el acto. Eran 20 minutos para el horror, repetidos una y otra vez, noche tras noche. A cambio de esta degradación interminable, se les ofrecían mejoras, un poco más de comida, atención médica y un lugar relativamente limpio para dormir. Comparado con el resto de Auschwitz, estas condiciones podrían parecer un lujo, pero en realidad eran una burla a la dignidad humana. En total, unas 20 mujeres trabajaban en el PUF en cualquier momento dado, con un flujo constante de reemplazos. Los nazis se aseguraban de que estas mujeres, que ya habían sido despojadas de todo lo que las hacía humanas, siguieran siendo útiles hasta el último aliento. La explotación era total, sin margen para el descanso, sin espacio para el escape mental o físico. Bajo la atenta mirada de los guardias de la SS, estas mujeres eran forzadas a participar en un ciclo de violencia sexual que dejaba marcas indelebles en sus cuerpos y almas. Cada noche, mientras los prisioneros llegaban, bien alimentados y con el semblante endurecido por la rutina diaria de la muerte que gobernaba Auschwitz,
Las mujeres sabían que su sufrimiento sería su única compañía. El PUF no era solo un lugar de tortura para las mujeres, era un recordatorio constante del poder absoluto que los nazis ejercían sobre la vida y la muerte. Cada acto sexual en ese burdel era una transacción que reforzaba la jerarquía brutal dentro del campo. Para los hombres que frecuentaban el PUF, el uso de estos servicios no era solo un premio, era una reafirmación de su posición dentro de la estructura de poder del campo, una prueba de que, a pesar de ser prisioneros, todavía podían ejercer dominio sobre otros, aún en las circunstancias más deshumanizantes. Sin embargo, no era solo un lugar de dolor para las mujeres. También logró el sufrimiento para los hombres que lo frecuentaban, aunque de una manera diferente. Estos hombres, prisioneros privilegiados de un sistema que los usaba como herramientas para mantener el control, también estaban atrapados en un ciclo de degradación. Para muchos, el PUF representaba una degradación de su humanidad, un recordatorio de que, a pesar de sus privilegios, seguían siendo prisioneros, despojados de su dignidad, obligados a participar en actos que perpetuaban la brutalidad del sistema que los encarcelaba. Los guardias SS, los verdaderos amos de este infierno, vigilaban cada movimiento, asegurándose de que el PUF siguiera funcionando sin problemas. Pero incluso en ese control absoluto, la corrupción del sistema nazi se hacía evidente. Para los oficiales de la SS, estas mujeres no eran más que otro recurso a explotar, y el PUF, otro engranaje en la vasta maquinaria de opresión y muerte que era Auschwitz. Con el paso del tiempo, los rostros de las mujeres en el PUF se desdibujaban, perdiéndose en la neblina del horror que envolvía el campo. Sus nombres e historias se volvían irrelevantes, consumidos por el fuego de la industria de la muerte nazi. El PUF era, en última instancia, un reflejo de la desesperación absoluta que definía la existencia en Auschwitz. Para las mujeres que trabajaban allí, no había futuro, solo una sucesión interminable de noches que se convertían en días, y días que se convertían en más noches, hasta que finalmente su cuerpo se rompía bajo la presión y eran reemplazadas por otra. Para los hombres que lo frecuentaban, el PUF era un recordatorio constante de su propia desesperación, de la falta de sentido en un mundo donde el poder se medía en vidas arrebatadas y cuerpos utilizados. La historia del PUF en Auschwitz es una historia de horror inigualable, un recordatorio de lo bajo que puede caer la humanidad cuando se le niega la moral, la compasión y la dignidad. Sobrevivir al Holocausto, la tragedia secreta de los Sonderkommando. El día en que llegaron, les dijeron que tendrían una tarea especial, un trabajo que les aseguraría, aunque fuera momentáneamente, un respiro de la muerte que respiraban en cada rincón de ese infierno. Eran jóvenes fuertes, y los nazis necesitaban manos firmes para sostener la soga de su macabro plan. Así nacieron los Sonderkommando, un grupo de prisioneros judíos cuyo destino fue manipular la muerte con la precisión de un cirujano que extrae un tumor. La vida de un Sonderkommando era una paradoja cruel. Fueron seleccionados por su vigor, su capacidad para soportar el trabajo que ningún ser humano debería jamás enfrentar. Se les daba una ración de comida ligeramente mejor, un colchón algo menos sucio, pero la paga real era el horror que tenían que perpetrar a diario. Eran los testigos y verdugos de su propia raza, un reflejo distorsionado del tipo de víctima que eran y del monstruo que el nazismo pretendía que fueran. Cuando las puertas de las cámaras de gas se cerraban con un estruendo que retumbaba en sus almas, ellos quedaban fuera, esperando. Sabían lo que estaba ocurriendo en el interior. Hombres, mujeres, niños, todos inhalando el Zyklon B que los mataba en minutos. Los gritos, los arañazos desesperados en las paredes, todo quedaba oculto tras esos muros gruesos, pero para ellos, los gritos seguían resonando en su mente, atrapados, incapaces de escapar. Minutos después, les tocaba entrar a ellos. Las puertas se abrían y lo que les recibía era un espectáculo dantesco. Cuerpos entrelazados, ojos abiertos en una última mirada de terror, uñas rotas y ensangrentadas de intentar escapar lo inescapable. Para su infortunio, no había tiempo para sentimientos. Debían actuar rápido, sacar los cuerpos, llevarlos a los hornos o a las fosas, arrancar dientes de oro, cortar el cabello. Todo se hacía con la misma mecánica fría y calculada que los nazis habían perfeccionado en sus máquinas de muerte.
Las manos que en otras circunstancias habrían acariciado a un hijo, ahora se movían con la destreza adquirida por la repetición, arrancando los dientes de los muertos, empujando carretillas de cuerpos hacia los hornos. Ellos, que en el pasado habían sido médicos, maestros, panaderos, artesanos, eran ahora engranajes de una maquinaria infernal que los consumía poco a poco. Los nazis, maestros en la depravación, entendían que estos hombres no podían sobrevivir mucho tiempo con ese conocimiento. No podía haber testigos de lo que pasaba en esas cámaras y menos aún quienes pudieran contarle al mundo sobre los horrores del Holocausto. Así que cada cierto tiempo los Sonderkommando también debían morir. Eran rotados, exterminados y reemplazados por otros nuevos. El ciclo se repetía una y otra vez, un ciclo de muerte en el que la vida de un Sonderkommando no valía más que la de cualquier otro prisionero. Sabían que eran los siguientes en la fila, que los mismos cuerpos que arrastraban al fuego un día los acompañarían en la pira. Pero mientras tanto, trabajaban, luchaban por cada segundo de vida, aunque ese segundo estuviera envuelto en el hedor de la muerte. Hubo momentos en los que algunos intentaron resistir, aunque sabían que sus esfuerzos eran inútiles. Octubre de 1944 fue un mes que marcó la desesperación en el rostro de aquellos que ya no tenían nada que perder, produciéndose una rebelión fallida. Algunos de los Sonderkommando, aquellos que sobrevivieron hasta el final de la guerra, llevaron consigo el peso de la culpa y la incomprensión. Fueron vistos por otros sobrevivientes como colaboracionistas, traidores que habían ayudado a los nazis en su genocidio. Nadie entendía el dilema moral que enfrentaban, el terror constante que los empujaba a seguir viviendo un día más, aunque ese día estuviera manchado de sangre y muerte. Pero ellos sabían que sus testimonios eran cruciales, que el mundo debía conocer la verdad. Philipp Müller, Dario Gabay, Henrik Tauber, Morris Venecia, Zalman Gradowski, Abraham Bomba. Sus nombres quedaron inscritos en la historia no solo como sobrevivientes, sino como portadores de la memoria de aquellos que no pudieron contar su historia. Cuando finalmente llegaron las tropas aliadas y los campos de exterminio fueron liberados, los pocos Sonderkommando que quedaban eran sombras de lo que habían sido. Ya no eran hombres, sino fantasmas, espectros que vagaban por un mundo que apenas podían reconocer. Sus testimonios, cargados de dolor y de un sufrimiento que ninguna palabra podía expresar completamente, se convirtieron en el último grito de los muertos. Pero el mundo no fue amable con ellos. Al final, sus roles en los campos los convirtieron en parias, incluso entre los propios sobrevivientes. La humanidad, en su infinita capacidad para juzgar, no pudo ver más allá de la superficie de lo que había sido la vida de un Sonderkommando. Fueron condenados al olvido, sus historias distorsionadas, su sufrimiento ignorado. IG Farben, la oscura alianza entre corporaciones y crímenes nazis. La Alemania de la década de 1930 comenzó a tejer un manto que se expandiría por todo el continente europeo. En el corazón de este sombrío proceso, las grandes corporaciones alemanas se fusionaron, creando colosos industriales que, lejos de limitarse a la producción de bienes y servicios, se convirtieron en engranajes vitales de la maquinaria nazi. Entre estos gigantes, IG Farben, una amalgama de compañías químicas y farmacéuticas, se destacó por su tamaño, poder y por el rol abyecto que desempeñaría en los crímenes del Tercer Reich. En este conglomerado, Bayer, uno de los nombres más reconocidos en la industria farmacéutica, desempeñó un papel crucial y grotesco, sellando su legado con la sangre de incontables inocentes. El año 1936, bajo la sombra creciente del régimen nazi, fue testigo de cómo IG Farben comenzó a colaborar estrechamente con las SS en proyectos que hoy helarían la sangre de cualquier persona con un mínimo de conciencia. El conglomerado no solo proveyó a la Wehrmacht de los productos químicos necesarios para la guerra, sino que también se sumergió en experimentos médicos que rompieron cualquier barrera ética imaginable. En los campos de concentración de Auschwitz, Dachau y Gusen, los laboratorios de Bayer se convirtieron en antros de horror, donde la ciencia se pervirtió para servir a la crueldad y al sadismo más extremo. Bajo la dirección del médico de las SS, Helmut Vetter, Bayer comenzó a realizar experimentos médicos. En Birkenau,
una sección de Auschwitz, mujeres y hombres prisioneros, fueron infectados deliberadamente con enfermedades como la tuberculosis y la difteria. Estos seres humanos, reducidos a meros números y experimentos vivientes, se veían sometidos a pruebas con drogas que en su mayoría solo aceleraban su muerte en medio de sufrimientos indescriptibles. Vetter, movido por la codicia y la falta de escrúpulos, documentaba cada muerte como un paso más hacia un objetivo que solo él y sus superiores entendían o querían entender. Pero la muerte, en este contexto, no era un accidente o un efecto secundario, sino el resultado esperado y, de alguna manera, deseado. No obstante, lo más macabro de estos experimentos no radica solo en su realización, sino en la reacción de Bayer ante los resultados. En un episodio particularmente horrendo, la empresa pagó por 150 mujeres prisioneras para probar un nuevo anestésico. Todas murieron, sin excepción. La respuesta de Bayer no fue detener los experimentos o reflexionar sobre la moralidad de sus acciones, sino solicitar otro grupo de mujeres al comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, porque los resultados de la primera prueba no fueron concluyentes. En paralelo a estos experimentos, Bayer también se benefició del uso de mano de obra esclava en sus fábricas. En 1943, casi la mitad de los trabajadores de IG Farben eran esclavos o trabajadores forzados, entre ellos unos 30.000 prisioneros de Auschwitz. Estos hombres y mujeres, ya despojados de su humanidad, fueron explotados hasta la extenuación en la producción de caucho sintético y otros materiales esenciales para la maquinaria de guerra nazi. Bayer, como parte integral de IG Farben, no solo conocía estas condiciones, sino que las promovía, viendo en cada prisionero no una persona, sino una herramienta más en su vasto complejo industrial. Mientras la guerra avanzaba y la derrota alemana se vislumbraba en el horizonte, los ejecutivos de IG Farben y Bayer comenzaron a tomar medidas desesperadas para ocultar su complicidad en estos crímenes. En enero de 1945, cuando el Ejército Rojo se acercaba a Auschwitz, se dieron órdenes de destruir los registros que documentaban las atrocidades cometidas en el complejo. En Frankfurt, en la primavera de 1945, 15 toneladas de documentos fueron incinerados y triturados en un intento de borrar las huellas de su participación en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. A pesar de estos esfuerzos, la verdad salió a la luz, y tras la guerra, los aliados tomaron medidas contra IG Farben y sus ejecutivos. Durante los juicios de Nuremberg, varios altos mandos de Bayer y otras compañías del conglomerado fueron juzgados por crímenes de guerra. Fritz Termier, uno de los principales arquitectos de Auschwitz III, fue sentenciado a 7 años de prisión por su papel en la planificación y ejecución de las atrocidades en Monowitz. Sin embargo, la justicia fue efímera. En 1950, Termier fue liberado por buen comportamiento y de manera insidiosa retomó una posición de poder en Bayer, siendo elegido presidente del Consejo de Supervisión en 1956, un cargo que ocupó hasta 1964. A pesar de su complicidad en crímenes contra la humanidad, Bayer resurgió como una de las mayores farmacéuticas del mundo durante el milagro económico alemán de la posguerra. Sus ejecutivos, muchos de los cuales fueron responsables directos de las atrocidades, fueron reintegrados en la sociedad y la compañía continuó prosperando, casi como si los años de guerra hubieran sido borrados de su memoria corporativa. Este renacimiento no estuvo exento de controversias. En 1995, el entonces director general de Bayer, Helge Wegmeier, ofreció una disculpa pública a Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz. Pero, como muchos han señalado, una disculpa no puede deshacer el pasado, ni puede redimir a aquellos que se beneficiaron del sufrimiento y la muerte de millones. Un espía en Auschwitz. La misión suicida de Witold Pilecki. Witold Pilecki nació el 13 de mayo de 1901 en Olonets, Karelia, una región bajo el dominio del Imperio ruso en aquel entonces. Su familia había sido obligada a trasladarse a esta remota región tras la violenta represión de las autoridades zaristas contra la insurrección polaca de enero de 1863. En 1910, la familia Pilecki se trasladó a Wilno, hoy conocida como Vilna, en Lituania.
donde Witold comenzó a forjar su carácter combativo al unirse a la organización secreta de Scouts CHP. Sin saberlo entonces, este sería el comienzo de una vida marcada por la guerra, la resistencia y la traición. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Pilecki se unió a las unidades de autodefensa polacas en la región de Wilno, participando en la recolección de armas y desarme de tropas alemanas en retirada. Pero la verdadera prueba de su temple llegó durante la Guerra Polaco-Soviética de 1919, donde comandó una sección de scouts que fue arrollada por las fuerzas bolcheviques. Lejos de rendirse, Pilecki se alistó en el ejército regular polaco, luchando en la desesperada retirada de Kiev en 1920. Fue entonces cuando se unió al regimiento 211 de Ulanos y participó en la decisiva batalla de Varsovia, contribuyendo a la liberación de Wilno. Estas experiencias tempranas en la guerra endurecieron a Pilecki, preparando el terreno para las atrocidades que presenciaría más tarde. Con el fin de la guerra, Witold Pilecki intentó regresar a una vida pacífica, pero la paz en Europa era tan ilusoria como frágil, y Pilecki pronto se encontraría de nuevo en el ojo de la tormenta, esta vez enfrentándose a un enemigo mucho más siniestro. En septiembre de 1940, Witold Pilecki tomó una decisión que pocos, o quizás ninguno, hubieran considerado. Se entregó voluntariamente a los nazis para ser internado en el recién establecido campo de concentración de Auschwitz. Bajo el alias de Tomasz Serafiński, fue registrado como el prisionero número 4859. La misión que Pilecki se había asignado era tanto suicida como crucial: infiltrarse en el campo para reunir información sobre las condiciones y organizar una resistencia interna. Apenas llegado, Pilecki comprendió la magnitud de lo que se estaba gestando en Auschwitz. Lo que inicialmente fue diseñado para prisioneros políticos, pronto se transformó en una maquinaria de exterminio en masa, especialmente dirigida contra los judíos. El hambre, el trabajo forzado y la muerte acechaban en cada rincón. Describió el hambre como la batalla más dura de su vida, mientras luchaba contra enfermedades como la neumonía y el tifus. Pero, a pesar de las condiciones inhumanas, Pilecki no permitió que su espíritu fuera quebrado. Rápidamente, comenzó a reclutar a otros prisioneros, formando una organización secreta de resistencia dentro del infierno mismo, la Związek Organizacji Wojskowej, mejor conocida como la ZOW. La ZOW no solo se encargó de mejorar las condiciones de vida de los prisioneros, sino que también se propuso organizar una potencial insurrección. Pilecki, utilizando un sistema de mensajería operado por la resistencia polaca en toda la Europa ocupada, logró enviar informes detallados sobre las atrocidades cometidas en Auschwitz al gobierno polaco en el exilio en Londres, ya en 1941. Estos informes incluían descripciones gráficas de los experimentos médicos inhumanos y la existencia de cámaras de gas, constituyendo algunas de las primeras evidencias del Holocausto. A medida que pasaban los meses, Pilecki y su grupo trazaron múltiples planes para liberar el campo, incluyendo uno en el que la RAF bombardearía los muros de Auschwitz o en el que paracaidistas polacos libres serían lanzados desde Gran Bretaña. Pero el apoyo de los aliados nunca se materializó y en 1943, con el riesgo creciente de ser transferido a otro campo, Pilecki tomó la decisión de escapar. Junto con otros 2 prisioneros, realizó una huida audaz, sorteando las defensas del campo y recorriendo casi 100 kilómetros hasta llegar a un lugar seguro. Pero su lucha contra el mal aún no había terminado. Después de su escape, Witold Pilecki no encontró el descanso que muchos hubieran deseado. Continuó luchando contra los nazis, uniéndose a la resistencia en la sublevación de Varsovia en 1944. Fue capturado por los alemanes y pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros de guerra. Pero si bien el conflicto mundial se había apagado, Pilecki estaba por enfrentarse a un enemigo aún más cercano y traicionero. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Pilecki fue enviado a Italia, donde se unió a las tropas polacas libres en julio de 1945. Pero su patria estaba siendo devorada desde dentro por las garras soviéticas, y Pilecki decidió regresar a Polonia para espiar la ocupación comunista. Fue leal hasta el final al gobierno polaco en el exilio en Londres, rechazando cualquier forma de colaboración con el régimen comunista respaldado por Moscú.
Su lealtad y coraje, sin embargo, no lo salvarían de la traición final. En 1947 Pilecki fue capturado por el régimen comunista polaco. Lo que siguió fue una serie de torturas que no solo buscaban quebrar su cuerpo, sino también su espíritu. Pero Pilecki, fiel hasta el final a su causa, se negó a revelar información sensible sobre sus camaradas de la resistencia. Finalmente, en 1948, fue sometido a un juicio farsa, uno de esos que se orquestan para infundir miedo y eliminar cualquier atisbo de oposición. No se le permitió testificar ni presentar una defensa. Su destino ya estaba sellado desde el principio. Fue condenado a muerte. El 25 de mayo de 1948, Witold Pilecki fue ejecutado con un disparo en la parte posterior de la cabeza. Su cuerpo nunca fue oficialmente identificado y su lugar de entierro permanece desconocido hasta hoy. Todos contra el infierno, la rebelión que retumbó en Auschwitz. En una madrugada del 7 de octubre de 1944, un silencio sepulcral envolvía el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Las sombras alargadas de las alambradas se proyectaban sobre el suelo fangoso, un testimonio mudo del sufrimiento que se vivía en ese lugar. Sin embargo, en las entrañas del campo, un grupo de hombres planeaba un acto de rebelión, un intento desesperado por arrebatarle al destino unas pocas horas de dignidad. Eran los Sonderkommando. Sabían que su destino estaba sellado. Los nazis no podían permitirse dejar testigos vivos de sus atrocidades, y el ciclo de exterminio se repetía una y otra vez, con nuevos grupos de Sonderkommando reemplazando a los anteriores, quienes eran ejecutados sin piedad. Los rumores se habían extendido. Habían oído sobre la inminente liquidación de muchos de ellos, y la desesperación comenzó a transformarse en determinación. Durante meses, una resistencia silenciosa había estado gestándose en las sombras. Un grupo de jóvenes mujeres, valientes más allá de las palabras, habían estado robando pequeñas cantidades de pólvora de una fábrica de municiones cercana, la Weichsel Union Metal Werke. Con ingenio escondían la pólvora en sus cuerpos, pasándola de mano en mano, de alma en alma, hasta que llegó a los hombres que estaban dispuestos a sacrificar lo poco que les quedaba, su vida. Rosa Robota, Esther Weisblum, Ella Gertner y Regina Saffirstein fueron las artífices de este acto de desafío. Coordinando con los líderes del Sonderkommando, idearon un plan que, aunque se habían condenado al fracaso, les permitiría morir con las armas en las manos en lugar de ser llevados como corderos al matadero. El día llegó. Una neblina espesa se arrastraba sobre el campo como un presagio de la sangre que estaba por ser derramada. Los prisioneros de Crematorium IV, donde se concentraba la mayoría del Sonderkommando, sabían que no había marcha atrás. Con manos temblorosas pero decididas, prepararon los explosivos caseros. Las miradas intercambiadas eran pocas, las palabras aún menos. No había tiempo para despedidas, solo para la acción. La desesperación les daba fuerzas, la rabia, coraje. El silencio del amanecer fue quebrado por una explosión que resonó como un trueno en el corazón de Auschwitz. El Crematorium IV fue parcialmente destruido y en el caos que siguió, 3 guardias alemanes cayeron muertos. Por un instante, la libertad pareció posible, como un sueño efímero que se desvanecía en el aire cargado de polvo y ceniza. Pero la respuesta de los nazis fue rápida y brutal. Como bestias heridas, los guardias del SS cargaron contra los prisioneros con una furia inhumana. La batalla duró poco. Lo que había comenzado como un rugido terminó en un susurro, cuando los cuerpos de los rebeldes cayeron al suelo, uno tras otro. La tierra de Auschwitz, ya empapada de la sangre de inocentes, bebió también la de aquellos que habían osado levantar la mano contra sus verdugos. Cerca de 250 prisioneros murieron en la refriega y otros 200 fueron ejecutados en los días que siguieron. Los nazis, temiendo que la rebelión se extendiera, actuaron con una crueldad aún mayor. Las mujeres que habían proporcionado la pólvora fueron arrestadas, torturadas y finalmente ejecutadas. Pero ni siquiera en la muerte les arrebataron su dignidad. Rosa Robota, antes de ser colgada, lanzó un grito de desafío: «¡Sé fuerte, sé fuerte!». La represión no se limitó a los individuos. Los nazis, en su afán por borrar cualquier rastro de resistencia, comenzaron a desmantelar el Crematorium IV, el símbolo de su vergüenza. El humo que se alzaba de las chimeneas se volvió menos denso.
pero el aire seguía impregnado del olor de la muerte, un olor que nunca abandonó ese lugar. Con el avance del Ejército Rojo, los nazis sabían que el tiempo se agotaba. Comenzaron las evacuaciones, conocidas como las Marchas de la Muerte. Miles de prisioneros fueron forzados a caminar bajo el frío brutal, con apenas ropa para cubrirse, sin comida ni agua. Aquellos que no podían seguir el ritmo eran abatidos en el acto. Los caminos que salían de Auschwitz se convirtieron en ríos de cuerpos, un último sacrificio para alimentar la máquina de muerte nazi. Cuando finalmente el campo fue liberado en enero de 1945, lo que quedó fue un paisaje desolado, una herida abierta en la tierra y en la conciencia humana. Los hornos se habían enfriado, pero el recuerdo de su calor infernal perduraba. Los sobrevivientes, aquellos pocos que lograron escapar a las balas, el gas y el hambre, portaron una historia que el mundo no quería escuchar, pero que necesitaba conocer. En los años que siguieron, algunos de los responsables de las atrocidades fueron llevados ante la justicia, juicios que intentaron, con palabras y leyes, ponerle un precio al sufrimiento. Muchos de los verdugos escaparon, como espectros que se desvanecen en la noche, sin dejar más rastro que el miedo en los corazones de sus víctimas. Mengele, el ángel de la muerte, fue uno de ellos. La rebelión del 7 de octubre de 1944 fue, en muchos sentidos, un acto inútil. No cambió el curso de la guerra, no detuvo el genocidio, pero fue una chispa en la oscuridad, un grito en el vacío.